Recientemente, un grupo de madres cubanas protagonizó una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud Pública en La Habana. El motivo, denunciar la desatención médica a la cual están expuestos sus hijos, niños con padecimientos graves o enfermedades crónicas sin atender en Cuba. Y nos encontramos aquí frente al Ministerio de Salud Pública con el expediente de sus niñas y venimos a reclamar una mejor calidad de vida, no solamente por ellos, también por todos los niños. Denuncias como estas son cada vez más frecuentes porque existen numerosos casos de menores que no reciben una respuesta adecuada del sistema de salud pública de la isla, por lo que activistas y familiares han utilizado las redes sociales para denunciar situaciones donde la escasez de suministros y la falta de personal médico especializado impiden o limitan la asistencia a estos niños. Desde los 4 meses de nacido tiene un tumor en el ojo derecho. Nunca lo han podido ni lo han sabido operar. Exigiendo una ayuda para mi niña, que lleva ya 5 años en la misma situación. Necesita y requiere un trasplante de esófago porque no puede alimentarse por su boquita. Las insuficiencias del sistema sanitario afectan especialmente a madres que cargan la responsabilidad del cuidado de hijos enfermos, mujeres con muy poco acompañamiento estatal o familiar o incluso sin acompañamiento. Mientras tanto, el discurso oficial de empoderamiento femenino y adelanto de la mujer, sí, ese es el nombre del programa presentado por el gobierno, parece silenciar estas realidades o mirar hacia otro lado. En noviembre de 2023, en medio de ese contexto, la secretaria general de la FMC afirmó que el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres avanza y se perfecciona. Resulta muy difícil sostener estas palabras cuando a las carencias del sistema de salud se une el peso agobiante de la crisis alimentaria, con un impacto enorme en la vida diaria de mujeres que encabezan los hogares en la isla. Precisamente hace unas semanas ocurrió otra protesta de un grupo de madres en Maicí, provincia de Guantánamo. En esta ocasión exigieron 2 recursos esenciales: agua y alimentos. El reclamo de las madres de Maicí ha desatado la persecución política en contra de ellas en un afán por silenciar cualquier disconformidad. Yadiuska Domínguez, quien publicó los videos, ha sido citada 2 veces por la policía después de esa protesta. Basta de amenaza, basta. Yo quiero exigirle a ellos que me dejen en paz porque yo ni he matado ni he robado, y por decir que no he matado ni he robado me quieren imponer cargo. A pesar de los 5 que ya me están imponiendo porque salí para la calle. Ya, basta ya. Aquí se hacen todo lo que pasa aquí en Maicí. Nadie lo sabe, nadie. Y nosotros somos seres humanos, tenemos derecho. Y no es la primera vez en los últimos años que las madres cubanas protagonizan reclamos de este tipo. Recientemente, a través de las redes sociales, conocimos el testimonio de Yudavis Reynoso y de otras mujeres con exigencias similares. Es posible que no haya leche, que la leche de los niños, que supuestamente es prioridad, no esté. ¿Hasta cuándo? Está hablando una madre cubana, que los niños ya están cansados, que yo no tengo 1.800 pesos para pagar una bolsa de leche. Yo estoy acusando a todo el mundo porque la que está en riesgo es la vida de mi hija. Estos videos demuestran que la crisis económica perjudica doblemente a las madres cubanas, ya que además de recibir el impacto directo de esas carencias, sobre ellas recae la responsabilidad del trabajo doméstico, en muchos casos también la búsqueda de alimentos y el cuidado de niños y de personas mayores. La Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016 concluyó que las mujeres de 15 a 74 años cada semana dedican 36 horas a trabajos no remunerados, tanto domésticos como de cuidados. De esas horas, casi 9 son para atender a niños enfermos y personas dependientes. Han pasado varios años de esa encuesta y la crisis se ha agudizado. Lo cierto es que para el año 2030, dentro de muy poco tiempo, más del 50% de los hogares cubanos estarán encabezados por mujeres, según el informe Proyecciones de los Hogares Cubanos 2015-2030 de la ONEI. Hoy queremos abordar la realidad cotidiana de las mujeres en la isla y sus condiciones de vida.
Como siempre, aportamos datos y argumentos que ayudan a entender la Cuba real y a desmontar el país que solo existe en la propaganda estatal. Antes de continuar, suscríbete, comenta, comparte y si puedes y crees valioso nuestro trabajo, puedes apoyarnos con super gracias en YouTube, comprando estrellas en Facebook o mediante nuestra cuenta de PayPal. Y si quieres hacerlo frecuentemente, tenemos disponible ya nuestras membresías. En Cuba es limitada la información disponible sobre los niveles de pobreza, su distribución geográfica y entre diferentes grupos sociales. Pero varios estudios a nivel internacional revelan que las mujeres tienden a experimentar mayores niveles de empobrecimiento, especialmente en situaciones de crisis, y en este sentido, Cuba no parece ser diferente. Todos los días yo pienso en lo mismo, que le doy a mi hija, lo poco que tengo, se lo dejo a mi hija. Si le compras la comida, no puedes no puedes comprar un par de zapatos. El acelerado incremento del costo de la vida, la contracción en la disponibilidad de los productos racionados y la escasez de alimentos y aseo de alta demanda suponen un impacto mayor para las madres en Cuba, porque la agudización de esa crisis también significa, para muchas mujeres, la disminución del poder adquisitivo, un menor nivel de ingresos y ahorro, mayor inseguridad laboral. Hoy vengo aquí, mire, al partido, a esta hora, a buscar una solución a mi problema. ¿Cuál es? Sencillo. Tengo un niño discapacitado que tiene una insuficiencia renal bilateral. Por lo tanto, yo soy asistenciada. ¿Qué pasa? Que hoy cuando fui a cobrar, alguien puso en la nómina que no podía cobrar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ir ahora a justificar que mi niño está enfermo, que ya ese documento está ahí, pero porque el niño empezó la escuela. No sé, los niños no pueden empezar la escuela. Para yo poderlo llevar a la escuela tiene que tener pamper. Pamper que me da salud. Cuando salud no me lo da, estoy viendo a ver cómo lo resuelvo. ¿Qué hacemos, presidente? Hoy, cuando todo el mundo sabe que la canasta básica no da, cuando hoy yo no tengo azúcar para darle el yogur a mi hijo, cuando si yo quiero comprar un poco de arroz, porque no tengo comida, sencillamente no puedo. Según los datos oficiales de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de Cuba, que como les decía es de 2016, en una semana el 21.6% del tiempo de las mujeres se dedica al trabajo no remunerado. El 72.8% de las personas que participaron en esa encuesta dijeron que los bajos ingresos económicos son el principal problema de las mujeres en Cuba, seguido por la escasez de vivienda, señalado por el 35.2% de los encuestados, y los problemas de transporte, con un 31.8%. En ese momento se concluyó que el principal efecto de la crisis había sido la intensificación de tiempos y trabajos no remunerados que principalmente asumen las mujeres en el seno de los hogares. Es decir, una intensificación del esfuerzo, del sacrificio y de las cargas de todo tipo que pesan sobre ellas. En cuanto a la crisis sanitaria, debemos resaltar que las limitaciones para acceder a productos femeninos y analgésicos agregan malestares, presiones psicológicas y financieras. En julio de este año, la Asamblea Nacional del Poder Popular debió reconocer que el embarazo en la adolescencia era un problema en el país. Tenemos estratificados 50 municipios en el país que tienen tasas de fecundidad en la adolescencia por encima de 50.1, que es la tasa del país. O sea, hay 50 embarazos cada 1000 adolescentes en ese grupo de edad, y hay municipios, sobre todo en la región oriental, que tienen tasas por encima de 50, de 60 e incluso por encima de 90. De este fenómeno no está exento ninguna provincia. La única provincia que no tiene tasa de fecundidad en la adolescencia por encima de esta cifra es La Habana, pero ya municipios como San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo se acercan a esta cifra. Hay temas que nosotros reconocemos, que tienen que ver con la organización de los servicios. Hemos tenido también problemas de aseguramiento, que no tuvimos ni siquiera en el periodo especial y que inciden en el programa. Lo cierto es que en una reunión previa al primer periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura de ese órgano, se precisó que el 18.9% de los nacimientos de 2023 correspondían a adolescentes de entre 12 y 19 años de edad. Sobre este tema debemos recordar que el Código de las Familias eliminó el matrimonio de menores de 18 años, pero este cambio jurídico no es suficiente para reducir las uniones estables de adolescentes cubanas
con hombres mayores de edad. En esa sesión de la Asamblea, Arely Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, dijo que existen barreras de acceso de las y los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba. Existen barreras en el acceso de las adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva. No solo se ubican los problemas de la disponibilidad y el conocimiento de los métodos anticonceptivos, también obstáculos asociados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y los desafíos y brechas de género, unidos a aspectos de carácter social, como aquí se ha explicado, cultural, informativo y comunicacional, lo cual evidencia insuficiencias en la educación sexual de nuestras adolescentes, de nuestras muchachas y muchachos. Una realidad que contrasta con el informe cubano presentado recientemente durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con relación al tema de los servicios de salud sexual y reproductiva, se garantiza el acceso gratuito desde la atención primaria de salud. Es una prioridad la educación integral de la sexualidad responsable, con un enfoque de derechos humanos. El sistema de educación es un pilar esencial en ese objetivo. No existen límites de edad para que los adolescentes puedan acceder libremente a métodos anticonceptivos o a la anticoncepción de emergencia. Otro de los temas más acuciantes que afecta a las mujeres es la crisis de cuidados, pues la disminución de servicios estatales de ese tipo en el país ha llevado a que un mayor número de mujeres asuman responsabilidades adicionales, lacerando drásticamente su calidad de vida. Según la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población, realizada en 2017, el 37.4% de las personas mayores de 50 años que alguna vez trabajaron dejaron de hacerlo por alguna razón diferente a las propias de la jubilación. Pero de ese grupo, el 25% de las mujeres cesó en su empleo para cuidar a otras personas. Yo trabajé muchos años en la agricultura, pero mi madre cayó en convaleciente, postrada en una cama, y me pusieron a escoger entre mi madre y mi trabajo, y escogí mi madre. Lo poco que aparece, todo está caro, todo está en MLC. Yo no tengo ese dinero. Yo cojo una pensión de 1.500 pesos y es plata cubana. Ante la inopia del Estado, pues de pronto nosotras seguimos cargando con las mayores responsabilidades de cuidados de todo lo cuidable ante un desamparo absoluto. No es un secreto que Cuba no tiene políticas públicas con enfoque de género, y esto significa que tiene desatendida a más de la mitad de la población cubana que representamos las mujeres. Por otro lado, después de varios meses negando el aumento de la violencia de género o apenas mencionándola de soslayo, la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas habló finalmente de un crecimiento de la violencia de género y los femicidios en Cuba, según reseñó el periódico Granma. Amarella Huehue sorprendió al referirse a la problemática utilizando el término femicidio en lugar de feminicidio, un cambio que también adoptan los medios de comunicación estatales cubanos y otros funcionarios gubernamentales con el fin de negar la responsabilidad del Estado en el problema. En esa conferencia, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba señaló que no se puede asegurar que hay un aumento en los casos de violencia de género, aunque observatorios independientes han registrado más del doble de casos de feminicidios en comparación con el año anterior. Sin embargo, en la discusión no se hizo referencia a la Ley Integral contra la Violencia de Género, una demanda de las feministas cubanas que no fue incluida en el actual periodo legislativo que se extiende hasta el año 2028. Porque, digamos, con una ley integral se tomaría en cuenta el tema de la prevención, que al final es la base de todo, ¿no? En el tema de la enseñanza temprana, de campañas de sensibilización, no solo en redes sociales, sino en los medios masivos, de los cuales ellos son dueños y de los cuales, digamos, ellos tienen el control absoluto. En diciembre de 2019, la Asamblea Nacional del Poder Popular desestimó la solicitud de incluir en el cronograma legislativo de ese periodo una ley integral contra la violencia de género presentada por 40 mujeres activistas cubanas y que recogió más de 900 firmas de apoyo. El documento solicitaba implementar un sistema integral de prevención y atención
que garantizara el acceso a la justicia y preservara las vidas de las mujeres. En esa propuesta aparecía la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas y construir programas de concientización para las mujeres, las instituciones y la sociedad de modo general. Por supuesto que una ley integral se tiene que dar en un contexto de libertad y eso significa la no criminalización del activismo independiente, pero también significa la libertad de prensa, la libertad de asociación. El Estado cubano se ha enfocado entre 2019 y 2022 en realizar reformas legislativas como la vía para abordar el problema de la violencia. Sin embargo, esas acciones no son suficientes. Porque ya incluso hay acciones jurídicas, digamos, como el programa Adelanto para la Mujer, la estrategia integral, es decir, supuestamente hay acciones de parte de las instituciones cubanas para enfrentarse a la violencia de género o a la lucha, o para digamos, luchar contra la violencia de género. Sin embargo, eso se queda en papel, como muchas de las leyes cubanas. Todavía se mantienen muchas dificultades relativas al acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes. A finales de noviembre de 2023, el número de víctimas mortales confirmadas convierte a Cuba en el país donde se ha producido el mayor incremento de feminicidios en 2023, según el mapa latinoamericano que aborda esa problemática. Varias organizaciones de la sociedad civil cubana exigen que se reconozca a las mujeres en situación de violencia como grupo prioritario en los programas de vivienda, mostrar también estadísticas confiables en materia de género y con alcance nacional, y además poner punto final a la criminalización y represión de los activismos feministas no institucionales. Creo que es parte de una violencia que hay que ir desarmando y que ese es el contexto y una gran parte de la responsabilidad del Estado cubano al no nombrar, como tiene que nombrar, al criminalizar el activismo independiente que está nombrando, además con todos los riesgos que eso entraña, y a la sociedad civil, que en definitiva es la que está denunciando. También debemos mencionar a las mujeres que se encuentran encarceladas solamente por expresarse y pensar diferente. Según el informe Otro Año Sin Justicia 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, en la isla permanecen detenidas al menos 71 mujeres disidentes, activistas y defensoras de derechos humanos. En las protestas de julio de 2021 fueron encarceladas al menos 228 mujeres y de ellas permanecen privadas de libertad 57, según los datos reunidos por la organización. Recientemente dijeron en la ONU que en Cuba no hay presos políticos. Mía Yanely Delgado pues, es presa política. Ella no es una delincuente, es una mentira. Sí tenemos nuestros presos políticos, presos por pedir libertad, presos por defender sus derechos. En un estudio titulado Igualdad de Género y Participación Política de las Mujeres en Cuba, Desafíos y Realidades Ocultas, el proyecto Cubadata identificó que las desigualdades en el acceso a la atención médica, la escasez de comida, los altos precios y la violencia machista influyen negativamente en la participación política de las mujeres. Es decir, tienen un limitado acceso a la información política y una menor confianza en sus habilidades en ese terreno. Un hecho que se agrava por el poco apoyo social y la prevalencia de la coacción política, según la investigación, basada en los resultados del informe Política, Derechos y Calidad de Vida en Cuba. Ese informe destaca que las mujeres de la isla desconfían en sus capacidades para influir en la realidad del país. El autor de la investigación presenta como una de las causas la subrepresentación de las mujeres en los espacios políticos. Si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular las mujeres representan el 55.3%, estas diputadas no tienen poder real. Si quieres saber por qué, mira este video que te recomendamos aquí en la descripción. El 42.8% de las mujeres encuestadas por Cubadata informó que diariamente se ha reducido la variedad de alimentos en el hogar. Además, el 22.7% de ellas afirma que se quedan sin alimentos debido a la falta de dinero o porque no los pudieron conseguir. En medio de una profunda crisis económica y social, las mujeres cubanas no cuentan con una representación efectiva y tampoco tienen el poder de organizarse libremente para exigir sus derechos sin ser perseguidas y criminalizadas.
En manifestaciones posteriores al 11J, madres que sufren por las condiciones de vida de sus hijos han salido a exigir responsabilidades a las autoridades del país ante apagones, escasez de agua, gas o falta de vivienda. En sentido general, la manera de protestar ha sido plantarse en la calle, lo que demuestra que cada vez menos mujeres cubanas están dispuestas a sobrevivir y aguantar en silencio las vulneraciones, abusos e incapacidades del Estado cubano. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención. Te pido que te suscribas al canal de YouTube, si no lo has hecho, o que nos sigas en la red social que nos veas. Si crees que el trabajo que hacemos es valioso y puedes apoyarnos, puedes hacerlo con un super gracias en YouTube, con estrellas monetizadas en Facebook o mediante esta cuenta de PayPal. También puedes hacerlo mensualmente uniéndote a nuestras membresías. Pero más importante, comenta y comparte este video o los otros que te recomendamos con tus familiares y amigos para llegar a más personas. Hasta la próxima.